Hola a todos, bienvenidos a Todo de Mate. En este video vamos a continuar con las técnicas de integración. Lo que vamos a ver en este video son precisamente las propiedades de la integral indefinida. Estas propiedades van a ser muy útiles porque nos permiten encontrar integrales de una forma mucho más eficiente. Vamos a empezar con la más conocida de estas propiedades. La primera propiedad es la linealidad de la integral indefinida. Esta propiedad establece lo siguiente, nos dice que la integral indefinida de la suma algebraica de dos o varias funciones es igual a la suma algebraica de sus integrales y los factores constantes, lambda en R, pueden salir del signo de la integral. Es decir, si tenemos esta integral de acá, donde vean que tenemos una suma y uno de los sumandos está multiplicado por una constante, entonces nosotros podemos distribuir la integral en cada uno de los sumandos y las constantes pueden salir del signo de la integral. De aquí pueden notar que esta propiedad es prácticamente equivalente a la propiedad de la derivada, que nos dice lo mismo, que las derivadas pueden distribuirse en sumas o restas y que además las constantes pueden salir de la derivada. La demostración es bastante sencilla. Vamos a recordar el siguiente hecho. Este hecho lo vimos en el video que te dejamos en las tarjetas. Esto nos dice que al derivar una integral, el resultado tiene que ser el integrando. Esta propiedad es fácil de recordar porque recordemos que la integral indefinida de una función es una primitiva de esta función más la constante y la derivada de una primitiva tiene que ser la función original. Así que lo que vamos a hacer es ver que esta función de aquí tiene que ser una primitiva de esta función. Entonces lo que haremos es derivar esta función, esta de aquí, y ver que la derivada tiene que darnos esto. Ahora lo que sí sabemos es que en la derivada sí se puede distribuir en sumas y además que las constantes pueden salir de la derivada. Así que aquí podemos distribuir la derivada en este sumando y en este sumando y nos queda lo siguiente. Luego aquí podemos sacar este lambda porque es una constante de la derivada y nos queda lo siguiente. Y este de aquí solo lo bajamos y nos queda esto de acá. Y ahora noten esto de aquí, tenemos la derivada de una integral. Por lo que les mencioné antes, la derivada de una integral tiene que darnos la función del integrando. Es decir, que esta derivada nos va a dar f de x. Y de forma análoga, esta derivada nos va a dar g de x. Así que nos queda lambda por f de x más g de x. Entonces vean lo que hemos visto. Hemos visto que esta función, al ser derivada, nos da esta función de acá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esta función de aquí es una primitiva de esta función. Entonces, por propiedades de la integral de una función es una primitiva de esa función, que ya vimos que es esta de aquí, más una constante. Ahora ustedes se preguntarán que, bueno, esto no coincide con esto. La verdad es que de aquí podemos suprimir esta constante. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que esa constante la podemos sacar de alguna de esas dos integrales. Así que al final podemos resumirlo de la siguiente manera. De hecho, esto es algo muy importante porque cuando ustedes estén encontrando integrales, no quiere decir que de cada integral que tengamos vamos a sumarle la constante, sino que encontramos primitivas de cada una de ellas y hasta el final le sumamos la constante. Es decir, aquí no es que nos vaya a quedar lambda por una primitiva más una constante C1, aquí una primitiva más una constante C2, sino que encontramos primitiva de esta y hasta el final sumamos la constante. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar la integral indefinida de la siguiente función, de esta función. Como ven aquí, ustedes pueden notar que tenemos, bueno, sumas y restas de funciones. Entonces, para la solución, queremos encontrar esta integral y según la propiedad que acabamos de ver, nosotros podemos separar la integral en cada uno de los sumandos, es decir, que nos queda la integral de este, la integral de este de acá, es decir, esto más
Y luego la propiedad también que acabamos de ver nos dice que las constantes 2, 3, 5 pueden salir de la integral, así que nos queda lo siguiente, donde vean que sacamos a 2, 3 y a 5. Luego cada una de estas integrales ya las conocemos, las vimos en el video que te dejamos en las tarjetas. Como ven aquí, pues x al cubo es un monomio y la raíz de x se puede escribir como x a la 1/2. Ahora recordemos que vimos en la sesión anterior que la integral de un monomio x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Sin embargo, como les mencioné antes, esta constante no se la vamos a sumar a cada una de estas integrales, sino que va a ser hasta el final. Así que aquí, bueno, bajamos el 2 y la integral de x al cubo, vean que aquí n es 3, es decir que sería x a la 3 más 1 entre 3 más 1, esto de acá. La integral del seno también la vimos en el video anterior y esa era menos coseno. ¿Por qué? Porque al derivar menos coseno, su derivada es el seno. Luego aquí bajamos el 5 y aquí otra vez estamos ante la integral de un monomio. Entonces aquí sería x a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1, es decir, y como les mencioné antes, es hasta el final que se suma la constante. Vean que no la sumé para cada una de ellas, sino que hasta el final. Luego aquí simplemente hacemos las operaciones. Aquí nos va a quedar 4, 2 sobre 4 va a ser 1/2, es decir que nos va a quedar 1/2 de x a la cuarta. Luego aquí nos queda más 3 por el coseno de x. Aquí 1/2 más 1 es 3/2. 1 entre 3/2 es 2/3 y 2/3 por 5 es 10/3. Y aquí x a la 1/2 más 1 pues es x a la 3/2 que se puede simplificar de esta manera. X por la raíz de x. Y bajamos la constante. Entonces aquí vean cómo hemos hecho uso de las propiedades anteriores, donde hemos utilizado integrales que ya conocemos y el hecho que la integral se puede separar en sumas y restas, y además que las constantes pueden salir de la integral. Veamos ahora otro ejemplo muy parecido. Vamos a calcular esta integral. Como ven aquí, a simple vista pueden parecer que son integrales que no conocemos, pero ustedes pueden verificar que cada uno de estos se puede convertir a monomios. Es decir, esta integral de aquí, esto lo puedo ver como x a la menos 1/3 por el diferencial y vean que ya sacamos al número 3. En este caso lo vamos a hacer de una sola vez. Luego 1 entre raíz de x es x a la menos 1/2. Entonces podemos sacar el 1/2 que está aquí y reescribimos 1 entre la raíz de x como x a la menos 1/2. Luego este se puede escribir como monomio como x a la 5/4. Ahora vean que todas estas son integrales de un monomio, entonces hacemos uso de la integral que les mencioné antes, que es necesario que la aprendamos. La integral de x a la n, donde n es distinto de menos 1, es x a la n más 1 entre n más 1. Es decir, aquí bajamos el 3 y sería x a la menos 1/3 más 1 entre menos 1/3 más 1. Luego el 1/2 también lo bajamos y aquí de la misma forma sería x a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Y lo mismo acá sería x a la 5/4 más 1 entre 5/4 más 1 y hasta el final se suma la constante. Luego realizamos las operaciones, menos 1/3 más 1 es 2/3, 1 entre 2/3 es 3/2, 3/2 por 3 es 9/2 y x a la menos 1/3 más 1 es x a la 2/3, es decir, la raíz cúbica de x al cuadrado. Luego menos 1/2 más 1 es 1/2, con esto de acá se cancela, entonces solo nos va a quedar x a la menos 1/2 más 1 que es x a la 1/2. Es decir, la raíz de x. 5/4 más 1 es 9/4. 1 entre 9/4 sería 4/9. Y x a la 5/4 más 1 pues es x a la 9/4 que lo podemos simplificar de esta manera. Y siempre más la constante.
Aquí pueden ver la importancia de lo que les mencioné antes. Hay algunos tipos de integrales que es necesario saberlas a priori para poder integrar más eficientemente. El monomio, la integral de un monomio es una de esas. Encontremos esta integral. Como ven acá, nuevamente tenemos integral de suma, resta. Entonces, igual que antes, nos dice la propiedad de la integral que podemos separar esas integrales y que las constantes pueden salir de la integral. Luego, la integral de e a la x ya la conocemos porque qué función al derivarla nos da e a la x, exacto, e a la x. La integral del seno ya la vimos también, de hecho la usamos en el primer ejercicio, eso es menos coseno. Entonces vean que bajamos el menos 2 y nos queda menos coseno. Y la integral de x al cuadrado es la integral de un monomio, entonces sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1, es decir, x al cubo sobre 3 más c. Aquí pueden notar que ya no escribí x a la 2 más 1 entre 2 más 1, porque luego cuando ya nos acostumbramos, pues podemos escribir las integrales de una sola vez saltándonos estos pasos. Luego simplificamos, bajamos e a la x, aquí nos va a quedar más coseno de x y aquí se cancela el 3, solo nos queda x al cubo más la constante. Aquí pueden ver que realmente es fácil utilizar la propiedad de la linealidad de la integral, pero deben saber que es importante que sepamos las integrales básicas. Por ejemplo, así como acá, que hemos utilizado la de a la x, la del seno, coseno, la de los monomios, es muy importante que ya las conozcamos. Ahora vamos a ver propiedades que nos van a ser muy útiles también para encontrar integrales de forma mucho más fácil. Durante el cálculo de las integrales indefinidas es útil tener en cuenta las reglas siguientes. Primero, supongamos lo siguiente. Supongamos que conocemos que la integral de f de x es f de x mayúscula más c. Es decir, que conocemos una primitiva de esta función, que es esta de acá. Entonces, la siguiente propiedad nos dice algo muy importante, y es que la integral de f compuesto con a por x, donde vean que ahora ya no es solo x, sino que estamos multiplicando por una constante. Esta, en un principio podríamos pensar que es simplemente, como aquí va a por x, colocar a por x aquí, pero eso no es cierto. La integral de esta es 1 sobre a, es decir, el número que está multiplicando a la x por f de a por x más c. Es decir, no es solo evaluar, si aquí ya no es x, sino que a por x, no es solo de sustituir aquí a por x, también hay que dividir esa primitiva entre 1 sobre a. Esto ya les puede dar una idea que en realidad la integral de las composiciones no es tan sencilla como podemos imaginarnos. Vamos a probar esto de acá. Lo que vamos a probar es que esta es una primitiva de esta función. Y en efecto, si derivamos a esta función de acá, esta derivada, recuerden que las constantes pueden salir de la derivada, entonces nos queda 1 sobre a por la derivada de esta función. Luego aquí esta es una composición, entonces para derivar composiciones se aplica la regla de la cadena. Es la derivada de la función externa evaluada en la función interna, es decir, esto de acá, vean acá, la derivada de esta evaluada en esta por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de a por x? Exacto, es a. Luego aquí vean que se cancela la a y nos queda solo esto. Pero ¿quién es la derivada de f mayúscula? Recuerden que f mayúscula es una primitiva de f de x, es decir, que al derivar esta nos da esta. Por lo tanto, f', su derivada es f, y evaluada siempre en a por x. Entonces ya está. Hemos probado que la derivada de esta función nos da f de a por x. Es decir, que en efecto esta es una primitiva de esta función. Entonces recuerden que la integral indefinida es una primitiva más una constante, por lo que esto queda probado. Como les menciono, esta es una propiedad muy útil que nos ayuda a encontrar integrales de una forma mucho más eficiente. Veamos qué quiere decir esto en resumen. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, en resumen, en el caso que deseemos encontrar la integral de f de a por x,
por el diferencial de x, y nosotros ya conocemos la integral solo de f de x, digamos que es f de x más c. Entonces hay que notar que la función que queremos integrar tiene que ser la composición de f de x, que es la integral que ya conocemos, y a por x, donde a tiene que ser un número real. Entonces, en ese caso que ya conocemos la integral solo de f de x y queremos encontrar la de f de a por x, lo que tenemos es justamente lo que les mencioné antes, que la integral de f de a por x es 1 sobre la constante por la primitiva que ya conocemos evaluada en a por x más c. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos encontrar la integral del coseno de 7x por dx. Entonces, en este caso, ¿qué observamos primero? Bueno, vean que la función que queremos integrar, coseno de 7x, es la composición de qué funciones. Es la composición de coseno de x y de 7x, donde observen que aquí esta función solo está multiplicada por una constante. Y además nosotros sabemos que la integral del coseno es el seno de x más c, porque recuerden que el seno es una primitiva del coseno, ya que al derivarla nos da coseno. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad anterior? Nos dice que entonces la integral del coseno de 7x será 1 sobre la constante por la primitiva que ya conocemos, pero evaluada en 7x, es decir, seno de 7x. Esto más la constante. Entonces, eso es lo que debemos ver, que nuestra función debería ser la composición de una función de la cual ya conozcamos la primitiva y la variable multiplicada por una constante. Y en ese caso pues sería 1 sobre la constante por la primitiva evaluada en 7 por x o en a por x en general. Esta propiedad es realmente útil para encontrar integrales fácilmente. Veamos ahora otra que es similar y es igual de útil. Tenemos lo siguiente, que conocemos la integral de f de x, que es f de x más c. Entonces, si ahora queremos encontrar la integral de f de x más b, es decir, ya no es solo x, sino que es x más una constante, entonces en este caso sí resulta que la integral que nos queda es solo evaluar en la primitiva que ya conocemos a x más b, es decir, f mayúscula de x más b más la constante. Observen cómo les menciono que en este caso sí, solo evaluamos en lugar de x, pues a x más b. Sin embargo, en el caso anterior no era así. En ese caso tenemos que multiplicar por 1 entre la constante. Por ejemplo, veamos lo siguiente, la integral de 1 entre x más 3. Noten que de aquí la función que queremos integrar tiene que ser la función que ya conocemos y x más b. Aquí pueden notar que 1 entre x más 3 es la composición de 1 sobre x y x más 3. Es decir, que estamos en la situación anterior. Ahora, la integral de 1 sobre x ya la conocemos. Esa la vimos en el video que te dejamos en las tarjetas. Esa es el logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Qué quiere decir esto? Según esta propiedad, entonces, la integral de 1 entre x más 3 sería solamente en esta primitiva, en lugar de x, evaluar x más 3, es decir, el logaritmo del valor absoluto de x más 3. Esto más la constante. Entonces vean que en este caso deben verificar eso, que la función que tengan en el integrando debe ser la composición de una función que ya conozcamos y x más una constante. Ahora veamos otra propiedad que realmente es la unión de las dos que acabamos de ver. En los casos anteriores, si ustedes recuerdan, pues era la integral de f de a por x y f de x más b. Ahora vamos a ver una combinación de esas. Supongamos que igualmente conocemos la integral de una función, que es f de x más c. Entonces, en el caso que querramos encontrar la integral de f de a por x más b, es decir, es una combinación de las dos anteriores,
Entonces, en ese caso, igual que en la propiedad 1 que vimos, como la variable está multiplicada por una constante, entonces 1 sobre esa constante. Y luego, en la primitiva que ya conocemos, evaluamos a todo esto, f de a por x más b. Y esto siempre más la constante. Entonces, para aplicar esta propiedad es necesario que verifiquemos si la integral que queremos encontrar es la composición de una función de la que ya conocemos su primitiva y a por x más b, es decir, una función lineal. Y en ese caso su integral será 1 sobre la constante que multiplica a la x por la primitiva que conocemos evaluada en a por x más b. Por ejemplo, imaginemos que queremos encontrar la integral del seno de 2x menos 6. Aquí para la solución notamos que la función que queremos integrar, que es seno de 2x menos 6, es la composición de qué funciones. Bueno, la composición de la función seno con 2x menos 6. Pero notemos que esta integral ya la conocemos. La integral del seno es menos coseno más la constante. Porque recuerden que al derivar esta función, su derivada nos da seno de x. Entonces, usando esta propiedad de acá, ¿qué tenemos? Bueno, que nuestra integral sería 1 sobre la constante que multiplica a la x, 1 sobre 2, por la primitiva que tenemos, pero evaluada en 2x menos 6, es decir, menos coseno de 2x menos 6, esto más la constante. Luego aquí multiplicamos y nos queda menos 1/2 de coseno de 2x menos 6, más la constante. Como les mencioné antes, estas propiedades son muy útiles y nos pueden ayudar a encontrar integrales de una forma mucho más rápida. Sin embargo, hay algo muy importante aquí a observar, y es que las igualdades que dijimos antes, las igualdades 6 y 7, es decir, esta de acá y la que teníamos antes, las pueden demostrar mediante la derivación de los miembros. Es decir, igualmente comprobamos la propiedad 1, las 2 y la 3, que son esta, y la anterior que vimos, también se pueden demostrar mediante la derivación. Por otra parte, es muy importante también notar que las propiedades que hemos visto solo funcionan si los números a y b son números reales. Por ejemplo, imaginen que queremos encontrar la integral del coseno de x al cuadrado. Entonces podríamos pensar, bueno, x al cuadrado es x por el diferencial. Siempre recuerden colocar el diferencial. Entonces podríamos sentirnos tentados a utilizar la propiedad 1 que vimos, la de f de a por x. Y aquí podríamos pensar, bueno, puedo utilizar en lugar de a que sea x, y yo ya sé que la integral del coseno es seno de x más c. Entonces, bueno, puedo utilizar la propiedad 1 que nos diría que la integral sería igual a 1 sobre x, porque ahora x es a, multiplicado por la integral que ya conocemos, pero evaluada en x por x, y esto más la constante. Podríamos pensar eso, pero en realidad estas de acá son distintas. ¿Y cómo podemos verificarlo? Bueno, podemos verificar que esta en efecto no es una primitiva de esta función. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, derivando esto y viendo que no nos da esto. Eso es la derivada de seno de x al cuadrado sobre x. Aquí podemos aplicar la derivada de un cociente, que sería la siguiente. Es en el denominador escribimos su cuadrado y en el numerador va la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada de el de abajo. Ahora, para la derivada de seno de x al cuadrado, recuerden, regla de la cadena, sería la derivada del seno es coseno, entonces sería coseno de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, es decir, es esto, la derivada de esto, por x, menos seno de x al cuadrado, y la derivada de x es 1. Todo esto dividido siempre entre x al cuadrado. Luego aquí, noten que aquí nos va a quedar 2x al cuadrado por coseno de x al cuadrado menos seno de x al cuadrado, todo dividido entre x al cuadrado. Aquí podemos distribuir el x al cuadrado, aquí se va a ir,
y nos va a quedar solo 2 coseno de x al cuadrado menos seno de x al cuadrado entre x al cuadrado. Ahora esto es claramente distinto de coseno de x al cuadrado. Entonces, en efecto, esta de aquí no es una primitiva del coseno de x al cuadrado. Por eso les menciono que es muy importante que en las tres propiedades que vimos antes se aseguren que tanto a y b sean números reales, es decir, números conocidos, no variables. Porque las tres propiedades, tanto esta como la de f de a por x, f de x más b, solo funcionan si a y b son constantes. Así que eviten utilizarla en casos en los que no ocurra eso, como en este de acá. De hecho, nuestra integral coseno de x al cuadrado no puede escribirse como una suma finita de funciones elementales. Pero como les mencioné, estas propiedades sí son muy útiles en aquellos casos que se aseguren que a y b sean números reales. Pero también deben verificar que, así como vimos acá en estos ejemplos, hay que verificar que nuestra función sea una composición de una función que ya conozcamos su integral y de a por x o de x más b o de ax más b. En esos casos van a poder utilizar sin problemas estas propiedades de acá, tal como las hemos visto en estos ejemplos de aquí. Y por hoy eso ha sido todo aquí en Todo de Mate. Esperamos que estas propiedades hayan sido de mucha utilidad para ustedes y empiecen a usarlas. Hasta la próxima.